Último bloque de Semanario Actualidad Magazine. Está con nosotros Cecilia Parenti, que fue electa consejera escolar en el 2017, ya venía con mandato del 2015, con un consejo escolar intervenido desde el 25 de octubre del 2017, sin funciones y con 2 causas penales en las que se vio involucrada. Realmente, lo hablábamos hoy temprano, la debilidad de las instituciones. Digo, un intendente que va a ser interpelado el próximo miércoles 13 de noviembre, un consejo escolar que hace más de 2 años que está intervenido. Bueno, Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Antes que nada. Buenas noches, gracias por invitar. Bueno, contanos cómo estás viviendo este proceso, que te lo preguntaba fuera del micrófono, que tiene que ver con un consejo escolar que se levantaría la intervención el 10 de diciembre, pero ¿se están reuniendo con ustedes? ¿Qué información están recibiendo del consejo escolar? Yo puedo hablar por mi parte, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo que por ahora no tengo ningún comunicado oficial, digamos. Y como te comentaba, cuando hicimos un acto como si fuera de Asunción en el 2017, pero que no fue Asunción, fue, digamos, toda la parte administrativa que tienen que hacer siempre los consejeros escolares cuando asumen. Eso se hizo y ahí se hace una declaración jurada con los datos de cada uno y la presentación de la copia del diploma. Eso se hizo, o sea que ellos cuentan con mis datos actualizados, que siguen siendo los mismos de ese momento. Y por ahora, digamos, comunicación oficial no hay, o sea, solamente lo que, sale en los medios y después algún que otro comentario de que van a llamar o, bueno, esas cosas que son más que comentarios, o sea, que no tiene incidencia. Acá lo que vale es el comunicado oficial, que todavía no está, digamos, por lo menos a mi persona. No, tampoco conozco de otros consejeros que hayan recibido alguna notificación especial o algo. Justamente eso te iba a preguntar. Con los consejeros escolares del Frente de Todos, bueno, Frente para la Victoria, antes, ahora Frente de Todos, ¿ustedes se reúnen? Eso es lo que supongo yo que tendría que ser. Lo que pasa que en este marco de intervención, digamos, al no haber tampoco una comunicación de parte de la vocación, salvo que trascendió que sí hubo una reunión con, digamos, la primera candidata del Frente de Todos, pero, digamos, no en un marco, digamos, institucional, sino que también se hace eso. Cuando yo asumí en el 2015 también, o sea, tuve reuniones con, digamos, con consejeros que ya se iban, que ya terminaban su mandato, pero era como eran charlas informales. O sea, la comunicación oficial no existe todavía, o sea que tampoco está eso muy claro, como no estuvo claro en todo momento. O sea, la intervención, salvo el primer día, que yo estuve presente, cuando ese 27 de octubre del 2017, que, digamos, ahí sí vinieron con todos los papeles, donde nos entregaron copias de la resolución, donde hubo, digamos, todo, digamos, eso administrativo estuvo correcto dentro de todo para la comunicación. A partir de ahí y durante estos 2 años, no hubo comunicaciones formales hacia los consejeros, muchos de ellos que ahora también terminan su mandato sin haber cumplido, digamos, 2 años de la gestión que les correspondía. Y la verdad que esa falta de comunicación y de informes de cómo iba todo el proceso nos preocupó desde un primer momento. Sin mencionar obviamente lo arbitrario de la medida y la forma en que se desarrolló. Nos preocupó después también en el transcurso de la intervención esa falta de comunicación que sí, digamos, de alguna manera, o sea, no completa, con muchas cuestiones que había que mejorar, sí tiene el Consejo Escolar, sí funciona correctamente. O sea, hay sesiones públicas, hay, digamos, licitaciones públicas, o sea, hay un montón de herramientas que tiene la comunidad para poder estar al tanto de lo que sucede en el Consejo Escolar, hay canales de comunicación. Eso no existió. En su momento, mientras pudimos, digamos, tener una forma de participación, hemos pedido informes y cuando ya fuimos tocando varios puntos que tenían muy complejos, muy complicados, bueno, en ese momento, que fue en marzo del 2018, bueno, sufrí un acto de violencia que, bueno, justamente sí, que vamos a hablar ahora. Hicimos una nota, me acuerdo en ese momento, donde
también comunicamos cómo fuimos echadas y maltratadas dentro del edificio del Consejo Escolar, por lo cual nunca tampoco recibimos respuesta de todos esos pedidos de informes que se hicieron en ese momento. Así que bueno, esa es digamos, es parte de la característica de lo que es las intervenciones y las avocaciones, como le quieren, como legalmente figura, que justamente se ve reflejado también en este momento, donde no hay, digamos, salvo algún trascendido. Bueno, pero nos nada pasa a oficial. nosotros, para reafirmar lo que vos decís, cuando, digamos, las sucesivas extensiones de la avocación, de la intervención, para conseguir las resoluciones, prácticamente teníamos que remover cielo y tierra, la escondía bajo 7 llaves. Es más, ahora sabemos extraoficialmente, por lo que nos dijo Juan Fernández, sentado en este lugar, asesor del Consejo Escolar, que se iría en el 10 de diciembre. Si no, no hay una comunicación oficial que diga, a ver, de cara a la gente, digo, no hay nada que esconder porque los papeles son públicos. Tal cual. A ver, el Consejo, la intervención termina el 10 de diciembre. No se sabe. Vos te viste envuelta en 2 denuncias, terminás imputada. Una que realiza la avocación del Consejo Escolar a través del abogado Bonavera, que es sobre el servicio alimentario escolar. Y otra que nace de una denuncia de Mónica Bersoni con respecto a los títulos apócrifos en los expedientes de los auxiliares, de los porteros de establecimientos educativos. ¿Cómo vivís esos procesos? Mira, son, digamos, 2 causas, sí, como vos dijiste, tenían diferente origen, pero digamos, los que amplían en el segundo caso la denuncia es la avocación también. En el primer caso, en la causa, digamos, de SAE, SAE, Servicio Alimentario Escolar. Servicio Alimentario Escolar, que es en esa primera causa, bueno, ahí digamos, la avocación encuentra una irregularidad, una supuesta irregularidad, ¿no? Porque eso está en etapa de investigación. Ya pasó la etapa de investigación, pero está para elevado a juicio. Todavía no hay fecha, pero está ahí en ese proceso. Bueno, en esa causa, digamos, me involucran varios, digamos, personas que son parte de la vocación, e inclusive consejeros escolares que fueron parte también de esa vocación como colaboradores, llamativamente todos varones. Me involucran... Pasos, Chávez. Bueno, obviamente el abocador Nasif, que ahí te hago un comentario, sí. En un momento cuando las organizaciones hacen una movilización muy grande, yo me encontraba en el Consejo Escolar trabajando y en un momento es interpelado por las organizaciones que estaban adentro, digamos, del parte del hall del edificio, y él, para poder zafar de esa situación, se mete en mi oficina en ese momento, por lo cual no me pareció tampoco sacarlo de ahí ni nada, por más que la forma no fue correcta la de entrar. Y bueno, de un momento para el otro empezó a atacarme, a decirme que era culpa mía, lo que pasaba que la había organizado yo a la movilización, que era una violenta, por lo cual le dije que violento era la intervención, no justamente lo que estaban pidiendo las organizaciones, y que yo, como funcionaria, no estaba siendo parte, aunque obviamente que estaba en contra de ese modelo intervencionista que nos hace recordar otros momentos. Y bueno, se fue de la oficina, abre la puerta y me amenaza y me dice en ese momento: yo a vos te voy a meter presa, negra de mierda. Y en ese momento quedé como sorprendida, pero en el fondo es lo que él quiso hacer todo momento. O sea, yo desde que empezó la intervención hasta que pude estar dentro del Consejo Escolar, tuve muy fuertes críticas de la intervención en sí, de quienes fueron designados, porque sabía que iba a terminar mal. Eso lo marqué en todo momento desde el primer día. Y tuve siempre una mirada crítica sobre quiénes fueron nombrados como abocador y todo ese equipo de trabajo. Fui muy crítica con eso y bueno, pagué las consecuencias. O sea, en una denuncia de una supuesta irregularidad me involucran. O sea, en todo siempre soy parte yo, el mismo modelo tiene cuando amplían la denuncia de los títulos, y
y en ese caso también con falsedades, por ejemplo, como en la causa de servicio alimentario, donde decían que yo autorizaba pagos o firmaba cheques. Para no mezclar las dos causas, vamos primero con el servicio alimentario, que tiene que ver con la provisión de alimentos a la escuela secundaria del Nuevo Casasco, que ahí los peritos contables de la Suprema Corte habrían detectado un desfalco de 700.000 pesos. Habrían detectado. Digo, ahí queda involucrado, imputados, corregime si me equivoco porque voy a jugar con mi memoria, Jorge Pol Almada, que era el tesorero. Exacto. Mónica Bersoni, que era la presidenta. Vos, que era la secretaria. Sí. Camilo Zarza, que estaba a cargo del servicio alimentario escolar, por el lado de, digamos, de los consejeros. Y después los empresarios de la empresa Pacfin. En ese circuito que tiene que ver con, no solamente con esta escuela, sino con el circuito que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. Obviamente el tesorero participa porque es el que tiene que hacer el pago. El que está a cargo del servicio alimentario escolar, que era en ese momento Camilo Zarza, es el que maneja, entiendo, el tema de los cupos. La presidenta debe ser la que firma el cheque. ¿Qué rol tenías vos, digamos, dentro del servicio alimentario, sin hablar específicamente, digo, de la imputación? Sí. ¿Qué rol tenías vos ahí? Ninguno, y eso es lo que declaré en las indagatorias varias que ya tuve, que siempre me presenté, y por lo cual también presentamos pruebas. O sea, en la acusación que ellos hacen, dicen, primero que yo autorizaba pagos, eso corresponde al tesorero. No tiene nada que ver con el rol de secretaria dentro del Consejo Escolar. Y segundo, que firmaba cheques. Esos fueron varios de los testimonios que fundamentan, digamos, mi imputación, que es varias personas diciendo lo mismo, el mismo discurso de que yo firmaba cheques. ¿Vos firmabas cheques? No solo no firmaba cheques, sino que tampoco tenía firma autorizada para firmar cheques. Bueno, eso es fácilmente demostrable porque... Eso lo demostramos con, digamos, un informe que hace el Tribunal de Cuentas. Tengo copias acá, también traje para después dejarte, donde el Tribunal de Cuentas menciona solamente a Mónica Bersoni y a Pol Almada como responsables de... El cheque que, digamos, que sale del Consejo Escolar para cualquier tipo de proveedor. Claro. ¿Va firmado por la presidenta y por el tesorero? Por el tesorero. O sea, no, en ningún momento, digamos, de ese proceso yo participé en firma de cheque. Inclusive también hay un informe del Banco Provincia donde dice exactamente lo mismo. Bueno, o sea, que yo no tenía ni siquiera ahí tenés copia de lo del banco. Bueno, después cualquier cosa le sacamos una foto y lo subimos a las redes. Eso por un lado, digamos. Entonces... dentro del circuito que tiene que ver con el tema de los pagos, vos no intervenías. El tema de la determinación de los cupos, algo que tuviera que ver con el servicio alimentario escolar. No. Por eso se separó siempre en diferentes comisiones, digamos, que se hacían cargo de diferentes áreas. Y por eso Camilo Zarza, que era parte de SAE, bueno, tenía que ver con todo el tema de cupos. En ese sentido, nosotros no teníamos ningún tipo de intervención. ¿Vos considerás que vas a terminar absuelta en esta cosa? Totalmente, sí. Absuelta, sí. O sea, en todo este proceso nosotros presentamos todas las pruebas necesarias y hemos hecho la declaración, y aparte están las pruebas de que yo no tuve en ningún momento firma, y después también cosas que por ahí quizás son más complejas para explicarle a la gente, que tienen que ver con procedimientos de cómo se autorizan pagos, donde podían, los testimonios me meten en ese circuito del cual... Es fácilmente demostrable que yo no tuve ninguna participación porque el funcionamiento de esa área, que probablemente tenga que tener algún tipo de forma de mejorarlo a ese circuito, digamos, pero en ese momento no había forma de que yo participe en ese procedimiento. Sí quedaba a cargo de la presidenta y el tesorero, digamos, todo ese control de cómo se realizaban los pagos. Con respecto al tema de los títulos apócrifos, esto tiene que ver, y corregime si me equivoco, digamos, en el tema del proceso, se llama, es una suerte de concurso de puntajes para los auxiliares, para los porteros. Digo, había porteros que tenían, por ahí no habían terminado la escuela secundaria, aparecieron títulos apócrifos, es decir, que acreditaban que había terminado la secundaria. Y después tenían para cursos que también te elevan el puntaje. Es así. Es así. En ese sentido también, ahí quizás... Esa es otra causa penal. Otra causa. Que en ese caso te detuvieron a vos. En ese caso me detuvieron, sí estuve
4 días, algo así. Bueno, sí. para que explico, para así se pone en tema de la gente. Ahí la denuncia tiene que ver con una asociación ilícita que está encabezada por Miriam y Lilian Juárez, Lilian está detenida, Betiana Arasco, que está como organizadora, que es hija de Miriam Juárez y delegada de UPCN, y después hay 2 consejeros escolares más, vos y Emilce Carnero, que en ese momento era consejera escolar, imputados, y personal de la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Estamos bien? Miriam Juárez sigue prófuga de la justicia. Ahora avancemos. Bien, esa causa, digamos, de donde me involucran, digamos, me hago conocimiento cuando sucede un allanamiento en mi casa, no encontraron nada. Bueno, ahí Eso también. Eso fue el 15 de octubre del año 2000. El 11 de octubre. 11 de octubre del 2017 también, ¿no? De 2018. 2018. De 2018. Bueno, en ese caso también ahí es más complejo porque es una causa donde están involucradas varias estafas hacia el Estado, que casualmente es paradójico, ¿no? Porque muchas de esas situaciones es la que más combatimos nosotros en el Consejo y la que más pusimos energía en tratar de corregir. En el caso de las denuncias de esos títulos, tienen que ver con un listado del cual nosotros no participamos en la confección. Eso quiero aclararlo porque son parte de un listado que es un listado 2016, digamos que se confeccionó en 2015 y se puso en funcionamiento en 2016. Del cual nosotros no participamos en el control y en el único listado que nosotros participamos fue en el que se hizo durante el 2017. Y digamos que por más que le quieran buscar vueltas, y es el que terminó usando la intervención el año pasado también, porque ese es el listado que nosotros empezamos a confeccionar y que fue parte de nuestra gestión. Y fíjate vos que de los listados de auxiliares que venían siendo de 5.000 personas, eran listados de 5.000 personas, nosotros terminamos haciendo un listado de 3.000 personas. Entonces, porque fíjate, esos 2.000 esos 2.000 tenían que ver con documentación apócrifa. ¿Y ahí entonces, es donde Mónica Bersoni hace la denuncia? No tiene nada. Esa denuncia que ella hace sobre otro listado, que no era el que nosotros habíamos hecho. No, por eso, digamos, esa denuncia que hace Mónica Bersoni tiene que ver con esos 2.000 que había de diferencia. No, tampoco. Eran una lista de 70 títulos y nosotros con nuestra gestión logramos reducir la cantidad de personas que se anotaban, digamos, en otras gestiones, eran 5.000 y nosotros teníamos un listado de 3.000. También tuvimos la decisión política de trabajar con personal de planta del Consejo Escolar, los cuales evitaba todo tipo de, digamos, como trabajo sería de nuestros compañeros de nuestra agrupación, como se ha hecho por ahí quizás de forma más común. Nosotros usamos una modalidad tratando de garantizar un trabajo exhaustivo del cual tengo la copia del informe que se entrega al final, que estaba firmado, que fue recibida por Nasif. O sea, tenía todo un procedimiento de revisión de cada uno de los títulos, de revisión de cada uno de los cursos. Y durante ese periodo nosotros recibimos de parte a nuestros compañeros amenazas, le hicieron atentados en sus autos. O sea, no fue fácil nosotros llevar adelante ese trabajo. ¿Hubo movilización inclusive de UPCN? Para el listado que nosotros hicimos, en realidad no hubo movilizaciones. Lo que hubo fue amenazas, propuestas a algunas personas que participaron, que son parte de la planta, de propuestas de comprarle, digamos, o de comprarle la posibilidad de subir puntaje. O sea, hubo un montón de cosas que nosotros fuimos detectando y que sí no pude hacer el final, digamos, pero sí casi el 95% del trabajo de ese listado lo llevamos bajo de nuestra gestión porque después llega la intervención. Digamos, la parte de lo que siguió del trámite que tiene que ver con exponer los listados, con hacer uso de los reclamos que se hicieron en ese momento, bueno, esa parte nosotros no participamos, pero el grueso del trabajo exhaustivo que hicimos para garantizarle a la gente, porque yo te quiero comentar algo, nosotros
teníamos contacto directo. Nosotros trabajábamos en planta baja, para darte una idea. Sí, sí, sí. Al lado de la gente, sí. Al lado de los directivos, le respondíamos a las demandas, respondíamos las movilizaciones, respondíamos todo, porque estábamos ahí al lado de la gente trabajando, porque esa fue nuestra política. Y si algo sabíamos de los auxiliares, es que había muchísimos auxiliares esperando para poder mensualizar, a tener un puntaje que era el que le correspondía por los años, y no que vengan otros con arreglos de diferente tipo y que después no puedan tomar un cargo. ¿Por qué te involucran en la causa? ¿Por qué te terminan imputando? ¿Por qué te terminan por la deteniendo? por la misma razón de que me involucraron en la anterior. O sea, esto fue parte de una persecución política. ¿Por qué? Porque nosotros no es que solamente hicimos ese trabajo. Dolió mucho el que hicimos nosotros, porque no habilitamos ningún tipo de arreglo. Invitamos a todos los consejeros escolares a participar en la confección. Invitamos a todos los sindicatos. Todos tomaron parte del control y fiscalización de ese trabajo. Entonces, eso ¿qué terminaba haciendo? Y no daba posibilidad de arreglos como los que se venían acostumbrados a hacer. Hay algo que me llamó la atención, digo... Espera, y te quiero ampliar un poquito más. Eso también lo hicimos con respecto a los actos públicos. Y te lo quiero mencionar porque vos imaginate que nosotros decidimos todos los cargos que se pedían en reemplazo, los poníamos en acto público. Fue una decisión de un primer momento, de decir, acá vamos a hacer las cosas como corresponde. Cuando decidimos hacer eso, yo tenía en cada acto público 10 fiscalizadores anónimos, o sea, personas enviadas por diferentes sectores que controlaban el acto público. Además tenía los 3 gremios con sus representantes controlando el acto público. Y después yo miro ahora fotos que me mandan o que veo en las redes de los actos públicos ahora y no hay nadie controlando. ¿No es llamativo que no se controle más el acto público? Yo tenía 10 personas entre auxiliares y supuestos aspirantes con sus cuadernitos, lo cual me parecía bárbaro, porque garantizaba la transparencia de lo que estábamos haciendo. Y eso molestó. Entonces, se tenían que sacar de encima a alguien que venía a plantear otra cosa. ¿Dónde te detuvieron? ¿Dónde estuviste alojada? Estuve en una comisaría de límite con Capital, me acuerdo bien ahí, cerca de... Me imagino que una experiencia terrible. Sí, inclusive para mi familia, digamos, uno cuando está con esos momentos sabe que eligió ser militante política, sabe los riesgos que implica tocar ciertos nichos de corrupción, pero fue fuerte por el tema de la familia. Por el tema de la familia, digamos, uno sabe lo que elige y sabe a lo que está expuesto, pero lo doloroso es todo lo que tiene que pasar la familia de uno, los compañeros también. La verdad que después también uno aprende a valorar un montón de cosas en el sentido de cómo se sorprende también de cómo el nivel de los compañeros de nuestra organización y de la familia, cómo estuvieron en ese momento, fue muy fortalecedor. Hay algo que me llamó la atención y que lo mencionamos en su momento, digo, sobre todo cuando se produce las detenciones y digamos, sale a la luz de manera explosiva la causa por los títulos apócrifos, que no hubo declaraciones políticas defendiendo absolutamente a nadie. ¿Te sentiste, más allá de la agrupación de la Tupac Amaru a la que perteneces, digo, es como, ¿sentiste que te sacaron el cuerpo en algún momento los espacios políticos que acompañaron el Frente para la Victoria en ese momento? Yo tengo otra lectura sobre eso. Te pregunto mi lectura que tengo es que durante estos 4 años hubo un montón de formas de amedrentamiento hacia los movimientos de organizaciones sociales, de partidos políticos, de militantes, de persecución. Y que no fueron años fáciles estos 4 años. Y que yo no puedo juzgar desde ese punto de vista. Sí recibí mucho apoyo, pero quizás no es algo que por ahí quizás otros pueden verlo. Yo sí lo sentí, al apoyo de muchos sectores, pero no por ahí en el nivel de que por ahí puede esperar, no sé, la gente, decir, bueno, no, porque también la política, digamos, de este gobierno, en todos los niveles, no es que pasó acá en Moreno nomás. Moreno obviamente fue un foco donde
apuntaron hacia ahí, hacia un montón de distritos puntuales, digamos, donde fue a atacar el macrismo. Uno de ellos fue Moreno, fue muy golpeado. Y también, por ejemplo, le pasó también en Jujuy con la situación de Milagro y las compañeras y los compañeros. Entonces, eso tiene un efecto de amedrentamiento, un efecto de miedo también, que eso hay que también verlo también, que no es fácil también, digamos, acusar con el dedo, a ver, me hubiera gustado que hagan esto o hagan lo otro. Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con lo que ellos vienen a hacer y que lo han hecho y que efectivamente lo han hecho. No es que es algo, o sea, yo estuve detenida, ¿sí? Y cuando yo me pongo a pensar, todo lo que nosotros hicimos fueron 2 años nada más. Vos ponete a pensar que nosotros tuvimos 2 años nada más de gestión, donde tuvimos que plantarnos en un montón de situaciones que encontramos, digamos, en 2 años muy duros también por la misma política macrista, por lo que fue haciendo, que fue atacar y atacar a la educación, en este caso, que es en el espacio donde nosotros nos desarrollamos, que fue atacar la educación desde un primer momento. Y a la vez sumado todo lo que nos venía pasando como organización, en su momento también con todo lo que fuimos haciendo. No es que solamente estábamos en el tema del Consejo Escolar, también estábamos con la cuestión del Comité por la Libertad de Milagro Sala, donde también hicimos muchas intervenciones a nivel local, muy fuertes durante esos 2 años, con la participación de todos, digamos, de todos y todas las organizaciones y fuerzas políticas, digamos, que están dentro de lo que sería nuestro espacio, inclusive que en ese momento por ahí no estábamos tan juntos en otras cuestiones, pero en eso sí, hicimos muchas intervenciones, hicimos scratches hacia comentarios nefastos contra nuestra compañera cuando tuvo un rumor de que se había suicidado. Sí. O sea, fueron un montón de cosas que fueron pasando, que nosotros le pusimos el cuerpo, que le pusimos el pecho a toda esa situación, y ni hablar de todo lo que fuimos trabajando durante estos 4 años a nivel territorial, en los barrios, bancando y conteniendo toda la situación crítica social que está viviendo estos últimos meses es terrible. Entonces todo eso también, digamos, hay que analizarlo en base a lo que pasó. Yo, la verdad, en muchas situaciones me hubiera gustado otras cosas también, quizás decir, bueno, no, tendríamos que haber hecho esto, pero la verdad es que fueron años muy duros y que realmente fueron como de terror, digamos, hacia cualquier militante y que no fue fácil. Cecilia, bueno, tendrían que asumir el 10 de diciembre si es que la intervención, digo, el cambio de gobierno provincial, evidentemente la intervención se va a levantar como mucho el 11 de diciembre. Digo, vos tendrías que asumir. Hay tenues rumores que algunos de los consejeros escolares no te dejarían asumir justamente porque estás imputado. Yo lo explicaba al comienzo del noticiero, que del magazine, creo que lo expliqué también. Vos estás imputada, no estás condenada. Exactamente. Veamos, el que está condenado no puede asumir un cargo público porque también, en el caso de un funcionario público, está la inhabilitación. En tu caso estás imputada, estás siendo investigada. Hasta que no se lleve adelante el juicio, presume la inocencia. Digo, seguramente esto te llegó a vos, estos comentarios que están circulando. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Me llegan más los comentarios de que voy a asumir, te quiero aclarar, así que por un lado. Pero sí, obviamente que yo voy a defender esa banca que digamos que fue elegida por el pueblo, porque eso es lo que también hay que respetar, porque si no es como que volvemos a lo mismo que plantea la intervención, digamos, decidir por sobre lo que decide el pueblo. Entonces, legalmente, digamos, no tengo ningún impedimento porque sigo siendo inocente y soy inocente aparte, pero aparte sigo siendo inocente para la justicia hasta el momento que haya una condena. O sea que la única limitación legal que yo tengo... ¿Vos tenés la conciencia tranquila? Obviamente, y lo voy a seguir defendiendo hasta que me muera. Aparte tengo... digamos, me presenté en todas las instancias que se me ha solicitado y he demostrado, digamos, con pruebas. Es más, inclusive nosotros hemos presentado pedidos de testimonio, sería para fundamentar mucho más nuestra indagatoria y bueno, por ahora no nos han dado lugar a eso, pero es parte de nuestra defensa, digamos.
pero es eso, o sea, nosotros tenemos más que fundamentos para demostrar la inocencia de todo lo que se me acusa. En un momento ya pensaba, no sé, cualquier causa que surja de la intervención, me van a, o sea, basta con, no sé, 5 o 6 testimonios de gente que inclusive era parte funcionaria de la intervención como para que me incluyan en una denuncia. Entonces ahí uno se pone a ver realmente que es una situación de persecución política, claramente es una situación de persecución política, inclusive hay muchas otras cosas más, bueno, que con el tiempo se van a, que están en la causa, o sea, cualquiera que pueda acceder a la causa puede ver todo lo que nosotros fuimos presentando y todo lo que fuimos pidiendo para que se vincule y que fundamenta, y siguen apareciendo más pruebas y las seguimos sumando. Cecilia, por último, agradeciendo estos minutos, ¿te ves consejera escolar el 10 de diciembre? Yo me veo consejera escolar el 10 de diciembre, haciendo cumplimiento de mi deber y bueno, para seguir trabajando en la línea que nosotros nos planteamos en su momento. Y bueno, y aparte también hay una cuestión que lo quiero mencionar. No es solo que yo, digamos, tengo el apoyo de mis compañeros, que obviamente que lo tengo, mis compañeros y mis compañeras, que han pasado también todas estas situaciones, porque eso no es una cuestión colectiva, digamos. Yo siempre planteé que todo lo que hicimos en el Consejo Escolar fue parte de un proyecto y una línea política que nosotros tenemos. Y tengo también el pedido cada vez que hay estos rumores de que se termina la intervención, de que me llaman muchos auxiliares diciéndome, tenés que asumir, necesitamos que estés ahí adentro, porque saben que somos garantía de que las cosas se van a hacer en favor de ellos, que a veces son los más olvidados. Como trabajamos mucho con el tema de auxiliares, en los momentos que pudimos, durante esos 2 años no tuvimos continuidad, digamos, en la gestión de auxiliares, pero cuando la tuvimos, la verdad que tuvimos el acompañamiento de muchos auxiliares que son inclusive hasta el día de hoy, que me llaman y me dicen, no aflojes, tenés que estar ahí, bueno, y eso es muy fortalecedor. Gracias, Cecilia, por haber venido. Gracias a vos por haberme invitado.